buenas tardes, bienvenidos un jueves más a nuestro bar, fulminado por la letra, librería, Ágora del Pensamiento Contemporáneo. Y como de costumbre tenemos un invitado, un escritor, Edgar Escobedo Quijano. Edgar, encantado, Álvaro. Bienvenido. No te sirvieron vino, aquí el chiste es qué que maravilla. La casa pierde. Pero gana la salud, ¿no? Absolutamente. Gana la salud con el vino. Por supuesto. Salud, Edgar. Encantado, un placer estar aquí. Bienvenido a SDP Noticias, a Fulminado por la Letra. Edgar, entiendo que estudiaste letras, ¿no? En la UNAM. Estudié letras hispánicas. Sí, hispánicas en Filosofía y Letras. Filosofía y Letras, sí. Y, a ver, este dato que me encantó, que eres el autor del cuento más corto en la literatura, de solo 4 palabras. Así es, y es muy importante porque el cuento debe tener todos los elementos, o sea, claro. Planteamiento, nudo, desenlace. Dicen que es como una novela corta, breve, y realmente el más corto antes era El dinosaurio de Augusto Monterroso. El de Monterroso, famosísimo. Todo nuestro auditorio lo debe tener muy presente. ¿Son cuántas palabras? Cuando desperté, 7. Son 7, ¿no? Son 7 palabras, sí. Entonces hay una anécdota muy simpática de Vicente Fox. Bueno, no quiero traer mucho el tema político, sí, pero él decía, cuando le preguntaron, dijo, sí, ya lo estoy leyendo. Entonces, fue muy simpático eso, ¿no? Y siempre quiere con los estudiantes. A Vicente, son 7 palabras todo el cuento. Y dijo, bromeo sí, voy a la mitad. Sí, ya lo estoy leyendo porque sí, como que dijo. Entonces, bueno, ahorita fue de 4 palabras y es muy simple, se llama Lugar, y dice, entré, vi, humanos, salí. Ese es el cuento completo. Me ha gustado mucho, sí. No tiene tanta difusión como el dinosaurio. Vi, humanos es el nudo, ¿no? Ajá. Salí, el desenlace. Entré, vi, humanos, salí. Como una especie de desertor de la humanidad. Muy bien. ¿Y en dónde lo publicaste? Uy, se ha publicado en muchos lugares. Traía unos libros que le obsequié a nuestra productora y a la productora Marta Mulinda. Salió en muchas, salió en Fosforescencias, en Cuentos Prohibidos, un libro que fue la primera antología, que también fue todo un caso porque se había prohibido en algunas librerías muy importantes de servicios, y luego fue tanta el auge por lo mismo que tuvo que venderse, y entre esa antología. Ya más recientemente en la editorial Cofradía de Coyotes, en el libro La Muñeca del Arco Iris, entre una antología de todos mis cuentos. También salió el pequeñísimo cuento. Pequeñísimo, sí. Entonces, como entré, vi y vencí, ¿no? Humanos, salí como así. Pero el tuyo dice más porque salió huyendo de los humanos. Que vencido. Sí, no, él se va. Sí, yo digo, no. Bien, entiendo que tienes publicados 21 libros. Sí, 21 libros. Qué prolífica carrera. Sí. ¿Pero qué eres más? ¿Novelista, ensayista? Empecé precisamente como una especie de desertor de la humanidad, y siempre me atrajo mucho la fantasía. Desde la niñez, la juventud, mis lecturas fueron Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, obviamente Pinocho, Andersen, todos ellos, y ya más joven, pues me impactó cuando supe que una novela podía empezarse con esa mañana Gregorio Samsa despertó convertido en un escarabajo. Entonces, insecto. Me fascinó, como a García Márquez y como a tantas generaciones de Franz Kafka, ¿no? Sí, dice García Márquez que es el verdadero principio del realismo mágico. Sí. La metamorfosis. Sí, claro. Entonces, no es que el siglo de oro no me fascinara, pero a mí todos mis maestros de secundaria me hablaban de eso. Claro, los sonetos de Quevedo y el Quijote, lo mismo me hizo llorar y reír muchísimas veces, maravilloso. Me acordé mucho de esos viajes que llevaban sus alforjas, ¿no? El vino, el pan, o sea, siempre, cuando no llegaban a una hostería española, pues ahí estaban, ¿no? Cenando eso. Pero siempre la fantasía fue para mí como que lo más importante. Yo no podría vivir en este mundo, yo no podría vivir en esta realidad si no existiera la fantasía. Entonces, siempre mi literatura se enfocó ahí, ¿no? Ya después vinieron ensayos, algunos por encargo, pero también me gustó mucho la parte ensayística, y acaba de salir mi libro más reciente, que es el libro de los chavorrucos. Sí, de ese vamos a platicar ahorita. Sí. Nada más antes quiero que me cuentes un poquito esto del escribir para niños con capacidades diferentes. Sí, también me interesa. Que suena muy interesante. Las escuelas que ha estado mi hijo Hansel, que han sido todas muy buenas en realidad, pero vi que algunas cosas las descuidaban o les enseñaban a los niños el mundo del deber ser, cómo debe ser la cuestión del maternal, kinder, etcétera. Pero vi que ya algunas cosas en el ser pues sucedían y no tenían las maestras alguna situación de cómo solucionarlas. Yo les pregunté en una ocasión en X escuela, ¿qué hacen si un niño de tercer año de kinder se hace popó?
O sea, ¿qué hace? Se quedaron calladas, estaban en sus juntas de viernes, ninguna me supo qué contestar, ¿no? En otra escuela le preguntaban a una pedagogía alternativa muy hermosa alemana, le preguntaban a la directora, en una junta de padre de familia, acaba de morir mi padre, decía, y mi hijo me pregunta, extraña mucho a su abuelito, que dónde está, que si lo va a ver, que qué hay después de la muerte. Entonces esos temas, la pedagogía como da, alimenta mucho la vida, porque viene de Europa, entonces no tenían respuestas para un niño de 4 años. Y aquí en México, por fortuna, nuestra cultura sí nos permite irles enseñando a los niños con mucha capacidad, con mucha sutileza, ese amor a la muerte, que la muerte en México da vida. Entonces es muy importante que el niño sepa para lo que sirve una ofrenda. Tengo algunos cuentos en un libro que gustó mucho, El conejo que agacha las orejas por la infancia de capacidades diferentes, y la niña arcoíris Sherezada y sus microcuentos, cuentos muy pequeñitos de un párrafo para que los niños los puedan leer y se adapten a eso. Entonces, esos tienen cuentos para niños de capacidades diferentes también. Por primera vez en la historia de la literatura hay cuentos cuyos personajes son niños de capacidades diferentes. Entonces, por ejemplo, con síndrome de Down. Sí, con autismo, el Asperger, sí, a veces sordera, incapacidades motrices. Y escribes pensando en su capacidad de leer y en que se diviertan. Y sobre todo para la sociedad también, que pueda incorporarlos, o sea, en las escuelas, en las aulas, a veces evitar el bullying, todo eso, ¿no? Entonces sí es muy importante que la sociedad se sensibilice, ¿no? Tienes un target perfectamente claro en esos libros, sí, en esos cuentos, en ¿no? esos cuentos, sí. Va dirigido a que las mamás o las maestras le cuenten los cuentos a los niños. Sí, un poco. O quizá que también ya empiecen a leer. Algunos niños sí ya pueden leer, si los que ya leen, porque ya después que inician desde el kinder a leer, ya pueden leerlos. Yo sí creo que la literatura infantil sí debe tener sus límites, porque hay compañeros colegas que dicen que no, que la literatura infantil no debe tener límites y se termina con la de los adultos. No, yo pienso que sí. O sea, para un niño hay que ser muy, muy sensibles. Y sí, yo, bueno, he entrado en muchas pláticas, he hecho casi una carrera de pedagogía de manera autodidacta, y sí, la infancia es muy importante. Porque a mí, bueno, yo de niños cayeron a mis manos libros y accidentalmente me encantaron, me marcaron, algunos muy famosos. Yo creo que si sembramos desde la infancia la cultura, el amor a la cultura, y por qué no la educación, o sea, son los 3 pasos para una sociedad: la educación, la cultura y el arte. Con eso no tendríamos una sociedad como la que tenemos en México. Precisamente de eso estamos discutiendo ahorita, que tenemos este cambio de gobernador. Bueno, pero vamos a hablar, no, antes una pregunta ¿qué leías? ¿Cómo empezaste a leer? ¿Quiénes te influyeron? ¿Qué escritores te han afectado? No me inculcó mucho el hábito de la lectura. No. Entonces leía en la infancia lo que caía en mis manos. Una tía me regaló un día un libro de los hermanos Grimm, me encantó. Bueno, Andersen, lo típico, ¿no? Claro, los cuentos famosos que no sabemos todos. Harry Potter ni nada. Ya es un poco hasta la adolescencia de la juventud cuando empiezo a leer ya de manera voraz, con mucho placer, con el placer de la lectura. Mis autores favoritos ya, bueno, de América Latina, mi pócar, yo le decía al maestro Edmundo Valadez, grandioso. ¿Fue tu maestro? Sí, o sea, le decía que jugamos un como juego de pócar, de la revista El Cuento, mi pócar de literatura latinoamericana son Rulfo, Borges, Cortázar y García Márquez, y le encantaba ese como juego que hacía, ¿no? Y bueno, de extranjeros, Michael Ende me agrada mucho, La historia sin fin, todos ellos, el romanticismo alemán, los cuentos de Hoffmann me fascinan, Novalis, Diepold, las novelistas francesas, o sea, me encanta Colette, me encanta François Sagan, en fin, bueno, hay autores desconocidos que valdría la pena mencionar, como Javier Vargas Pardo, que le decían todos... ¿Mexicano? Mexicano, y todo el mundo, los pocos que lo han leído dicen, es mejor que Rulfo. Y decía, ay, ¿cómo que mejor que Rulfo? No, o sea, ¿cómo es eso, no? Pues es tan bueno como Rulfo, ¿y por qué no? Él nada más tiene cuentos, pero sí, del tipo de Rulfo y tan auténtico como Rulfo. Pues es que los 2 libros de Rulfo son cuentos, ¿no? Bueno, sí, son maravillosos, pero son grandiosos. Acuérdate que la diferencia entre novela y cuento está muy discutida, dónde acaban, dónde empiezan, el número de personajes y todo esto, ¿no? Pero vamos a hablar el día de hoy de tu nuevo libro que nos traes aquí, que se llama El libro de los chavorrucos. El libro de los chavorrucos, sí. Edgar Escobedo. Bueno, ya estoy viendo la portada. En la portada aparece Juanito, era la mascota del Mundial de 70 o 86. Del
De uno de los 70, mundiales de y México, el sí. Pique fue el del 86. Sí, es cierto, horrendo, pero bueno. Aparece Campanita. Es muy de lo tuyo, de cuentos, parece, pero esto no está dirigido a niños. No, no, ese sí no es infantil, es decir, es para, ahora fíjate, podría ser que es para chavorrucos, pero yo le comentaba a Marta hace ratito precisamente que es una lindísima millennial, no está aquí a cámara, pero que también es como para la generación de los millennials y por qué no hasta de los centennials, porque me encontré con que algunos jovencitos adolescentes me decían hace poco que ellos pues llevan la música, ellos como que han logrado la portabilidad de la música, ¿no? Con el Spotify y todo. Yo le dije, no, espérame, o sea, nosotros ya traíamos el Walkman, el Discman, Claro. todo, ¿no? De hecho, uno de los primeros dibujos trae una chica con un Walkman, ¿no? Cuestiones como esas que se pueden platicar ampliamente. Sí, es cierto. Bueno, vámonos por partes. ¿Qué es un chavorruco? Ay, Digo, yo te podría decir que yo tengo un hermano chavorruco y tengo amigos chavorrucos, pero no estoy seguro si hablamos de lo mismo que tú. A ver, ¿qué es esto de un Sí, chavorruco? yo me encontré por primera vez la palabra chavorruco en el Comic Rock Show, que es un lugar ahí en Hidalgo donde se ponen muchos, es como un tianguis de muñecos y figuras de colección, precisamente llegas a encontrar con mucha suerte un Juanito 70 y todo, y me encontré con una chica que conocí por internet y que me iba a vender un correcaminos. Entonces yo llego y me siento en los escalones ahí del metro y empieza a sacar sus muñequitos y yo también. Le digo, mira, parecemos niños aquí. Y me dice, sí, nos dicen chavorrucos. Y le digo, ¿cómo? Chavorrucos. Fue la primera vez que escuché yo la palabra en 2016. Y le dije, ¿por qué? No sé, pero así nos dicen, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo. Esa misma semana, ya ves que de repente con los neologismos que llegan a veces a nuestra vida, empezamos a oír esa palabra muchas veces. En un partido de fútbol, uno de los comentaristas que son muy bufones y todo, Luis García dijo, soy un chavorruco. Seguro que los de Azteca. Entonces, sí. Entonces, Martinoli, Luis García. Entonces de repente pues ya empecé a investigar más y las definiciones de chavorruco vendrían siendo pues alguien que es un adulto, se supone que son los que nacen a partir del 65 y como hasta el 70 me parece por ahí, 69, no, perdón, al 79, o sea, al 82. Y 65. Del 65. Dios santo, yo entré a la universidad. Sí, exacto. Y bueno, hay definiciones muy simpáticas en las redes sociales, bueno, que ya sabes que vimos los goles de Hugo Sánchez y que usamos los pantalones, empezamos a usarlos ya nosotros, los pantalones ajustados, sí, antes eran acampanados los las Azul, marcas que ya no existen, ¿no? Britannia y todos esos. Y sí es una generación que cambió muchas cosas. Bueno, pero terminando con la definición de chavorrucos, también es el adulto que se comporta como joven, a veces creativamente, pero a veces también sí es, tanto en hombre como en mujer, que tienen comportamientos muy adolescentes y que sí molestan a los jóvenes, ¿no? Que quieren seguir haciendo los galanes, o las chicas así también muy seductoras, y pues ya son señoras, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando iba a recoger a mi hijo, ahora ya adolescente, ya no le gusta que lo recoja obviamente en la escuela, pero todavía primero. ¡Qué oso, papá! Llegaban las mamás, por ejemplo, con sus hijas, y yo todavía muy guapas, las señoras y todo, pero llegaban y salía el niño, hola, no sé qué, ellas también, entonces, ay, mi amor, y empezaron a hacer gestos como de adolescente, ¿no? Entonces, un poco ese es el ser chavorruco, el comportamiento o el vestirse como joven, pero tiene su explicación de la que ya podemos hablar más adelante. Sí, un poco el síndrome de Peter Pan, o parecido. Sí, Peter Pan. Los adultos que quieren seguir siendo niños, o que quieren seguir siendo jóvenes, sí, claro, y jugando. Sí, se habla de Peter Pan, se habla de quién pudo haber sido el primer chavorruco, si pudo ser Chabelo, con el nombre... Mencionas a Cricri en el libro. Sí, bueno, Cricri es uno de mis dioses y le dedico un capítulo especial. Francisco Gabilondo Soler. Sí, o sea, él sí yo lo conocí. Me hinco, qué maravilla. Sí. Y mis nietas se saben todas sus canciones y las cantamos qué bien, todas. Qué bien que todavía ¿Y hablas de Chabelo? Menciono a Chabelo como el posible primer chavorruco, sí, con otros 2 o 3 ejemplos, y sí, a Cricri le dedico un capítulo especial. Sí. Cuéntanos un poco de ese de Cricri. Es que yo también soy fan de Cricri. Hay tanto de qué hablar de Cricri. Yo no sé si los jóvenes de ahorita, de 30 años, 25, 30 años, se saben las canciones de Cricri o no. Yo a mi hijo sí se las puse, pero sí no es lo mismo. Ya nosotros fuimos de las últimas generaciones que se la sepan. Bueno, Cricri, la gente tiene que saber que cuando empezaba el programa y tocó por primera vez la patita, hasta donde yo tengo entendido, estaba muy enojado
el abuelo Azcárraga, llamémosle, ¿no? Porque le llamó al productor, oye, tal por cual, con ¿Por qué metiste ¿por qué metiste a esa? Ajá. Entonces, pues ya se sale Cricri de la cabina radiofónica, y bueno, resulta que no había ni caminado 2 cuadras cuando ya estaban las llamadas repiqueteando. Entonces era el gran medio de comunicación, con la radio y el teléfono para las los jóvenes que ahora están en redes sociales. Y tuvieron que regresarlo. Bueno, fue un exitazo. Cricri era un hombre muy sensible que tenía que fingir que era italiano, como era un hombre blanco de ojos azules. Me tocaba en bares de mala muerte. Imagínate, con esa sensibilidad, imagínese el público, o sea, lo terrible que fue para él tener que estar en esos bares de mala muerte, en esos antros, él con esa sensibilidad. Para sobrevivir. Sí, no le hizo ninguna canción a una teibolera, nada más a La Patita ya. Y al Chorrito. Tenía mucho contenido social, La Patita. Sí, es claro, social, es muy fuerte. La Patita, sí, la mamá que no tiene para darle de comer a los hijos, ¿no? La cucurumbé, y la quentera que hace negra es bonita, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Y cómo surgió este libro? ¿Cómo lo partiste? Estoy viendo los capítulos. Trató de ser cronológico y bueno, en la medida de lo posible sí lo es. O sea, se empieza con la generación que nos precede, un poco lo que me comentaba, ¿no? ¿En qué generación te ubicarías? Bueno, yo me voy un poco más atrás todavía, desde el muralismo, sucesos como el Titanic, nuestra revolución, el siglo de las revoluciones, un poco la vanguardia de París, pero apenas tratada, ¿no? Y también de ahí me paso a ese conflicto que yo veía de niño entre mis padres, mis abuelos y la generación ya de los hippies, de los Beatles, de los Rolling Stones, los baby boomers que les llaman. No te metas con los Beatles, sí, tienes una bronca conmigo, ¿eh? No, yo soy admirador de los Beatles, no, yo soy de los fan Beatles, yo quisiera que Paul McCartney hubiera reencarnado en mí, no, cómo no. No, los Beatles hay que ponerse, me pondría de pie, pero bueno, les movería que los micrófonos, ¿no? Sí, para hablar de los Beatles, los Rolling Stones, toda esa generación del rock es magnífica, ¿no? Entonces, ese conflicto que había de Momisa contra Chaviza, no sé si recuerdas. Sí, claro, el término Momisa. Hablo mucho un capítulo de eso, que nos precede, luego viene Cricri. Yo dejé de decir Momisa hasta que llegué a ser parte de la Momisa. Sí. Y ya lo dejé de criticar. entonces ese conflicto, yo veía a mis primos mayores, o tíos muy jóvenes, y en conflicto con las generaciones, y unos defendiendo los boleros, etcétera, que fue una gran generación, la anterior, el muralismo, los boleros del cine de oro, y bueno, que venía del otro lado del Atlántico, con los 4 jóvenes de Liverpool. Ahí te va a encantar esa parte que les dedico. Yo los digo que desde aunque éramos unos chiquitines, fueron nuestros libertadores. Ellos abrieron toda la brecha para hablarles con igualdad a nuestros padres. Estaba un poco abierta antes por los rock and rolleros, ¿no? Los originales, por Elvis, Janis Joplin, ellos son después. El cabello largo, por ejemplo. La greña. Los bien ajustados, sí, eso lo hicieron los Beatles. El cambio en el diseño. Y les decían los melenudos de Liverpool, y ahora a veces eran unos cortecitos. Exacto, otra vez. Todos tanto que se hizo, tanto que hicimos para... Divides nuestra infancia, la psicodelia en la televisión, juegos y patios ya nosotros en y ese capítulo, calles. Y hablo de nuestra infancia, que fue verdaderamente espléndida, jugar. Maravilloso, en la calle. Semana inglesa, trompo. Avión, las calles eran nuestras. El único secuestrador, de lo que yo le digo a los jóvenes, pongan mucha atención, era el tlacuache de Cricri. Era el único secuestrador. El señor tlacuache va con su tambache. Entonces eran nuestras las calles, los patios de las casas, de las vecindades, como del Chavo del Ocho. Claro. Eso sigue teniendo tanto. Muy bien tomada. Era nuestra, sí. Y hace poquito una sobrinita política estaba oyéndonos a una prima y a mí, y yo le dije, oye, ¿tú jugaste semana inglesa? No, como que no se ignoraba. Sí, claro que... ¿Era la de las cachetadas? Y le digo, ajá, le dice, y diste besos, y diste cachetadas, y ya mi sobrinita dijo, y dijo mi prima, sí, por supuesto, y mi sobrinita, ¿qué juego era ese? Yo quiero. Entonces sí, ya como que yo quiero conocer ese juego, ¿no? Todos esos juegos tan maravillosos, porque hay juegos para exteriores, pero también para interiores, el de la botella, los changuitos. Sí, casi todos nuestro primer beso fue en la botella. Exactamente, cosas de ese tipo, ¿no? Luego vas a la adolescencia. La adolescencia. Los colores de la disco. Que sigue de moda en la tecno y en la electro. Dicen que es la abuelita, yo no sé si es la abuelita o la mamá, la música disco. Muy armoniosa, muy John Travolta y los DJs, Donna Summer. Toda una época, Donna Summer, pero toda una época. Yo creo que es lo único diferente que se ha compuesto de calidad después del rock and roll. Es la música disco. Para mí, la música. Por lo menos un partimiento, un parteaguas importante, no del tamaño del rock ni de los Beatles, ¿no? Sí, pero que sí aportó lo suyo, sí. Yo todavía escucho música disco también con gusto.
Sí, era más para bailar, ¿no? Sí, era más para bailar. Pero sí, también claro. vivíamos Sí, enamorados de claro. Olivia Y la- Newton-John, ¿te acuerdas? Sí, Olivia, y la predisco como San Francisco Hassel y el California Struggle, todo eso también muy agradable, ¿no? Edgar, siempre, aquí en este programa, el peligro siempre es el tiempo, el gran enemigo a vencer. No debemos pasarnos mucho, entonces ¿Cuánto nada más tenemos de tiempo? ya estamos Ay, en el qué tope. rápido. No, pues contigo me puedo pasar 3 horas o 4 horas. Caramba, sí. Nada más pasamos a para terminar el rock, que yo soy rockero de corazón, incluso toqué las letras y más figuras de colección. Háblanos un poquito de esto para terminar. Pues sí, hablo en ese libro cronológicamente, hablo de la crisis de Disney, de cómo nace Roger Rabbit y nace Disney Pixar, gracias a la gran película de Roger Rabbit, el regreso de Batman, y bueno, el rock que también regresa y llega para quedarse, como la estación de radio llegó para quedarse. O sea, Pero empezaron a revivir a los personajes de los cómics de empezaron a mi revivir, infancia, ¿no? Exacto, porque hubo una década en que no hubo nada de eso, los Ajá. 80s y los 90s vuelve con Roger Rabbit, sobre todo Roger Rabbit merece un homenaje, o sea, él es grandioso. Y bueno, regresa Batman con sus villanos, con nuevos villanos como la Arlequina, todavía todo eso lo toco en las últimas partes del libro, donde ya se une nuestra generación con la de los millennials. Pues Edgar tiene bastante de historia. Es muy fácil de leer, me imagino que Sí, llegue está para todo muy- el me han dicho mundo, que está muy sabroso, muy divertido sí, y lo muy lees divertido. con mucho gusto. En fichitas Y hasta la venta en está a la las venta en librerías. de prestigio, sí. Yo siempre digo que mis novelas están a la venta en librerías de poco prestigio, para acabar con el lugar común. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Señores, sean chavos o rucos o chavorrucos, les recomendamos que vayan a comprar el libro de Edgar Escobedo y que tengas muchas gracias. Y por aquí seguimos platicando. Encantado. Edgar, Un placer. salud. Muchas gracias al auditorio. Muchas gracias, amigos. Nos vemos el próximo jueves.